Hoy vamos a hablar de Friedrich von Hayek, que es el Premio Nobel de Economía de la Escuela Austríaca. José Carlos nos proponía como título para la sesión Información y Sociedad, el pensamiento de Friedrich August Hayek. Bien, José Carlos, vamos a empezar, quizá, como es debido, con una breve reseña biográfica de este personaje. ¿Nos puedes contar quién era, dónde nació, en qué lugar, en qué época, que es muy importante, nació el Premio Nobel von Hayek? Pues me parece muy buena idea empezar por un poco por hablar del personaje, ¿no? Cuándo nació, cómo se formó y demás. Antes incluso de esto, y al hilo de lo que has comentado de que vais a dedicar el mes de marzo a la Escuela Austríaca, creo que es necesario resaltar que se cumplen 150 años de los principios de Menger, que es el origen de la Escuela Austríaca. Un libro que tiene todavía mucha vigencia y que yo recomiendo. Bueno, pues Hayek nació en Viena en el año 1899. Eso es importante porque, si recordáis, la Viena del cambio de siglo de finales del XIX y comienzos del XX es espectacular. Por ahí pasa la mitad de toda la intelectualidad del siglo XX. Pues es que podía empezar a decir nombres y no parar, ¿no? Y Hayek es uno de los nombres importantes, ¿no? que pasan, que surgen por esa época. Luego pasó de Viena a, bueno, ahí se licenció en Derecho y en Economía. Luego estuvo en la London School of Economics. Lionel Robbins quería algo que fuera alternativo a Cambridge, dominado sobre todo por Keynes. Y entonces, bueno, encontró la figura de Hayek leyendo un artículo suyo y se lo llevó a la London School of Economics y ahí es donde, bueno, pues publicó Precios y Producción, que es una de sus grandes obras, donde inició una crítica al socialismo, de la que luego, pues, tiempo yo creo que podremos hablar. En fin, y pasó ahí la Segunda Guerra Mundial y luego, por razones entre profesionales y personales, al final se fue a los Estados Unidos, estuvo en Chicago muchos años. Fue justo cuando dio el salto de la teoría económica a las ciencias sociales desde un punto de vista más amplio, digamos. Bueno, entre medias, en el año 44 es cuando publica su famoso Camino de Servidumbre, que le lanza la fama. Y luego ya en los últimos años vuelve a Europa, en este caso a Alemania, y bueno, y es donde termina su obra. Oye, vamos a ver, Hayek es el dardo de muchas críticas, se le etiqueta de muchas maneras. En España es habitual encontrarse en periódicos que lo tildan de neoliberal, de apoyar a Pinochet. Bueno, yo he visto vídeos donde periodistas tiran a la basura el libro de Camino de Servidumbre porque dicen que en su vida se rebajarán a leer semejante panfleto. En fin, cuéntanos, José Carlos, este tipo de críticas, ¿se ascribía a él alguna etiqueta, alguna escuela en particular? ¿Cómo podemos describir intelectualmente a Hayek, si es que hay necesidad de ascribirlo a algún bando, por decirlo así? Bueno, yo diría que lo que es un pensador liberal. No hace falta más etiqueta, y él tampoco la buscó. Lo de Pinochet, yo creo sinceramente que es un equívoco. Él hizo unas declaraciones al diario El Mercurio en las que dijo en términos generales que prefería una dictadura que fuera liberal, es decir, que respetase los derechos de las personas y las libertades, a una democracia totalitaria. De hecho, una parte de su obra está encaminada a identificar cómo la democracia, que es fundamental, y él, por supuesto, defendía, y yo creo que tendremos ocasión de hablar de eso, pero hay una reinterpretación de la democracia de carácter totalitario, como diciendo que todo lo que salga de un parlamento pues es justo, no simplemente por eso. Entonces él era muy crítico de esta idea de la democracia totalitaria, pero no de la democracia en general, que, como digo, él defendió siempre. Entonces, bueno, basándose en esas declaraciones, dicen que si apoyó a Pinochet, él nunca apoyó a Pinochet ni a ninguna dictadura. Él siempre fue crítico con las dictaduras de izquierdas, con las dictaduras de derechas. O sea que, bueno, yo creo que es más la voluntad de no querer, digamos, dar pábulo a un rival intelectual de primer orden, como es el caso de Hayek, que algo serio, digamos.
Vale, y dentro de liberal, ¿dirías que es conservador o liberal conservador o incluso libertario? Porque, oye, conociendo la obra de Hayek, uno diría, Hayek no se opone en ningún momento a la intervención del Estado en ciertas parcelas limitadas. Vamos, yo lo último que se me ocurriría es llamarle anarcocapitalista o libertario. No, ni mucho menos. Es verdad que, y esto ha pegado poca gente en ello, en un momento en Derecho, Legislación y Libertad, que es su principal obra, dice, hombre, podríamos pensar que a lo mejor una sociedad, digamos, perfectamente libre o en los términos que pudiera utilizar Rothbard o los anarcocapitalistas, pues podemos pensar que es posible, se plantea esa posibilidad. Pero él particularmente no era así. Incluso has mencionado el caso de Camino de Servidumbre, ahí plantea una especie de salario mínimo, no de salario mínimo, de ingreso mínimo vital, algo parecido, ¿no? Es decir, él no, es verdad que fue evolucionando con el tiempo, cada vez iba haciendo más liberal, iba dejando atrás estas ideas, pero no era tan contrario a la actuación del Estado como otros liberales. Y dice si es conservador. Bueno, él en una de sus obras, que es Los fundamentos de la libertad, dedica un capítulo en el que explica, dice él, por qué no soy conservador, ¿no? Dice que él no es conservador porque los conservadores, digamos, quieren... Él es partidario, por supuesto, de la libertad, y la libertad pues lleva a situaciones imprevisibles y lleva a que bueno, haya nuevas formas de vida, nuevos aspectos morales. Y él dice que esa libertad tiene que permanecer siempre, mientras que los conservadores querrán congelar, ¿no? Querrán congelar lo que consideran que son los valores establecidos, pues él está en contra de eso. Por otro lado, sí cabe una interpretación un poco conservadora del pensamiento de Hayek, en el sentido de que él advierte, oye, lo que está en nuestras normas morales, en el derecho consuetudinario y demás, es muchísima información que está, digamos que es el precipitado de muchas generaciones, de muchas experiencias, de las cuales pues, la sociedad ha ido aprendiendo y ha llegado, bueno, pues, a una serie de normas morales, una serie de normas en general de convivencia, y dice, cuidado, no las tiremos abajo simplemente porque se nos ha ocurrido que es una buena idea. Eso es una de las grandes contribuciones de Hayek. En ese sentido, pues sí cabe una interpretación más o menos conservadora, por lo menos frente a las ideas más constructivistas, ¿no? Las ideas más racionalistas que quieren, digamos, pues reconstruir la sociedad de arriba abajo con las ideas de alguien, ¿no? José Carlos, ¿cuáles son sus principales aportaciones? Porque él dice que alumbró o hizo un descubrimiento y 2 inventos. ¿Cuál es ese descubrimiento y a qué invento se refiere? Sí, eso me hace gracia. Eso lo dijo en una entrevista, no recuerdo ahora con quién. Bueno, el descubrimiento es quizás su gran aportación intelectual, que es darse cuenta de que la información está dispersa en la sociedad, de que toda la información que es necesaria para que una sociedad funcione, para que una sociedad se coordine de alguna manera, nunca está en la mente de una persona sola, sino que está diseminada por cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, cada uno conoce nada más que una parte muy pequeña, ¿no?, de todo este conjunto de información, que es la que permite que la sociedad salga adelante. Y entonces dice que ese es el problema que explica que haya ciencias sociales y es el problema que hay que resolver. ¿Cómo es posible que la sociedad salve, ¿no?, esa distancia? Porque él explica cómo la evolución del hombre ha ido desde sociedades muy pequeñas, con tribus muy pequeñas, donde todo el mundo se conocía y sabía perfectamente todo lo que condicionaba la vida de sus convecinos, digamos, a una sociedad mucho más compleja, mucho más abstracta, en la que tú estás trabajando para gente que no conoces, es decir, formas parte de un engranaje que no acabas de entender del todo, es decir, eres nada más que una pieza y no conoces más que una parte pequeña de todo el conjunto de la sociedad, ¿no?
Entonces, su proyecto intelectual en gran parte se explica como un intento de aprovechar esta tradición austríaca que hemos dicho, más otros autores como Adam Smith, David Hume y demás, para dar solución a este problema, ¿no? El problema de la información. Esto es por lo que se refiere al descubrimiento. Y luego, sí, dijo que hizo 2 inventos. Uno de ellos es una propuesta de desnacionalización del dinero. Él lo que planteaba era que hubiera empresas privadas que pudieran crear dinero a partir de una cesta de bienes. Y, por cierto, yo, estudiando el caso de Libra, que creo que ya no se llama Libra, la moneda esta que ha creado Facebook, ¿no? Pues es un modelo muy parecido a lo que planteaba Hayek, curiosamente. Y el otro invento al que se refiere es que, pese a que él era muy crítico con las ideas de crear pues, esquemas políticos, digamos, de la nada, o por pura... digamos, intelección, él sí propuso un modelo de constitución. En su obra más importante, yo creo que es Derecho, Legislación y Libertad, en el 3er volumen, que se llama El orden político de una sociedad libre o de un pueblo libre, ahí hace dice cómo a su modo sería una constitución que podría servir para someter el gobierno a las leyes, porque lo que propone es que todos tenemos que estar sometidos a un conjunto de normas abstractas y generales y que el gobierno, en ese sentido, no es una excepción. También el gobierno tiene que actuar dentro de la ley, ¿no? Bueno, o sea que es un partidario del Estado de Derecho, de someter a la acción del gobierno a las mismas leyes a las que están sometidos los ciudadanos. Y de esa manera, pues bueno, ahí tienes ese sistema de contrapesos a la acción ejecutiva de quien tiene el poder en la sociedad, que es el gobierno. O sea, todo lo contrario de una especie de jungla neolibertaria o turboliberal donde impera la ley de la selva. Nada por el estilo. Aunque no sé... Dime, sí. No, digo que simplemente voy a dejar una idea de este modelo que él planteaba, que es que, bueno, entre otras cosas que no sería algo de explicar, pero una idea muy, muy interesante, y es que plantea la creación de 2 cámaras, una que se encargase puramente de la gestión del gobierno y otra que se encargase puramente de la creación de leyes, de la creación de leyes, ¿no? Separar, digamos, lo que es la legislación del control del gobierno. Creo que es una idea interesante que podríamos recoger. Te voy a hacer una pregunta al hilo de lo que acabas de comentar, porque para mí es una de las diferencias bonitas a la hora de leer y estudiar a Hayek, la diferencia entre ley o derecho y legislación. Es decir, acabamos de nombrar gobierno, acabamos de nombrar el poder ejecutivo y legislativo. Hayek utilizaba deliberadamente 2 palabras muy diferentes para referirse a cosas que en la mente de muchos son lo mismo, pero no lo son. No lo son. Es cierto lo que dices. Bueno, porque estamos imbuidos, porque el sistema está basado en una idea positivista del derecho, porque estamos imbuidos de esa idea, porque lo que vemos es que efectivamente, bueno, dentro de unas normas que marca la Constitución, es lo que ocurre en nuestro día a día. Pero él advierte, y bueno, es una cosa que cualquiera que sepa un poco de historia del derecho lo conoce perfectamente. Él advierte, el derecho o la ley, en su origen tiene un origen consuetudinario. Es decir, es la propia experiencia de la sociedad que va evolucionando y van apareciendo normas que, por su eficacia, pues la gente acaba asumiendo. A partir de ahí, hay cierto momento en el que primero los reyes, luego los parlamentos, empiezan a crear, digamos, un derecho nuevo, ¿no? Un derecho, que es la legislación, que es crear normas nuevas por un acuerdo político. Al final, esta nueva interpretación del derecho es la que ha acabado por imponerse, con una idea positivista, ¿no? Derecho es todo aquello que se aprueba y ya está. Pero yo creo que es importante que sepamos que el grueso del derecho que nosotros tenemos procede de la costumbre y procede de normas que hemos aprendido con el tiempo.
De acuerdo. También dice Hayek y señala que precisamente mucha de esta legislación son leyes ad hoc para conseguir objetivos concretos. Y aquí entramos ya en los famosos resultados no esperados. Es imposible predecir las consecuencias que en un sistema complejo esas normas teleológicas, porque van orientadas hacia un fin, pueden tener. Y sin embargo, vemos que es como se legisla. En España eso lo llamamos legislar en caliente. Todo lo contrario de esas leyes consuetudinarias que se plasman a veces en instituciones como contratos, cumplimiento de las promesas, etcétera. Y Hayek también hizo énfasis en que esa distinción era vital. De hecho, yo creo que se entiende mejor si vamos a una distinción que hizo Hayek entre dos tipos de orden, ¿no? Por un lado, hay un orden evolutivo, que es un orden extremadamente complejo, cuya complejidad supera la capacidad incluso de la mente de observarlo. Y por otro lado está el orden más teleológico, decías tú, efectivamente, un orden creado por el hombre. La sociedad, el conjunto de la sociedad, el conjunto de normas pertenecen a este orden abstracto, a este orden evolutivo, y en ese las normas tienen como función sostener el propio orden, es decir, hacer que nos entendamos entre nosotros, evitar conflictos entre grupos y personas, facilitar el comercio, etc. Mientras que el otro tipo de orden, pues por ejemplo, una empresa, un ejército, un club, son órdenes que están creados por el hombre con fines específicos. Y cada uno de los órdenes tiene un tipo de norma que le es propio. El primero tendría estas normas de carácter más general y abstracto, y cuyo objetivo, insisto, no es más que el mantenimiento del propio orden, y las otras son de carácter más específico, buscan objetivos particulares, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aplicando las normas pertenecientes a este segundo tipo de orden, más específico, a el conjunto de la sociedad. Es un error. Es un error y lleva exactamente a lo que tú decías, es decir, a esas consecuencias no deseadas, ¿no? Pues yo qué sé, queremos que suban los sueldos más bajos. Bueno, pues imponemos un salario mínimo para que los sueldos suban a partir de ese nivel. ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay gente cuya aportación a la producción no llega hasta ese nivel y entonces simplemente se queda fuera del mercado de trabajo. Bueno, pues aquí vemos cómo una norma pensada para un objetivo específico fracasa porque lo que hace es interferir en ese tipo de procesos mucho más complejos que caracterizan una sociedad más amplia, ¿no? Vamos a hablar de la economía, de sus contribuciones en el ámbito de la teoría económica. Él estudia con Mises, él trabaja con Mises, estudia con él y trabaja con él y desarrolla, entiendo yo que mano a mano con su mentor Ludwig von Mises, de quien también hablaremos al final de este mes, la teoría del ciclo, la teoría del ciclo de comercio, como lo llamaban por entonces, el Trade Cycle Theory, algo así, ¿no? Sí. La teoría del ciclo de auges y depresiones, y la lleva más adelante. ¿Cuáles son sus contribuciones a esta teoría del ciclo económico? Bueno, fíjate, yo luego podemos incluso partir de lo que hablábamos antes, ¿no? Hablábamos de la información y cómo la sociedad resuelve ese problema de que está dispersa y, sin embargo, pues estamos coordinados. ¿Cómo funciona eso? Gracias a los precios. Digamos que cada uno de nosotros, con la información que recogemos y que tenemos, actuamos en el mercado y de nuestras acciones van surgiendo los precios. Y los precios coordinan la sociedad. Bueno, pues lo que se plantea Hayek, que ya lo había planteado Ludwig von Mises efectivamente en un libro anterior, es que hay situaciones en las que ese sistema de precios está dopado, está, digamos, condicionado, está manipulado, ¿no?, por el sistema financiero. Es en el fondo lo que vienen a decir. Entonces, partiendo de la idea de que si hay un funcionamiento normal del mercado, pues hay unos tipos de interés
que facilitan la coordinación entre el ahorro, la inversión, el consumo y demás, el sistema financiero tal como existía entonces y ahora también, lo que hace es favorecer que haya un tipo de interés de mercado que esté por debajo del tipo de interés, digamos, natural, ¿no? El que habría en la sociedad de forma natural. ¿Qué efectos tiene esto? Bueno, pues que empieza a haber mucha más inversión de la que la gente está dispuesta a asumir, porque sus patrones de ahorro y consumo siguen siendo los mismos. Y lo característico de la teoría del ciclo austríaca es que, por un lado, describe cómo una situación como esta lleva a una mayor inversión, pero también describe cómo, al final, estos procesos que empiezan por el sistema financiero se acaban llevando por todo el entramado de la economía real, digamos, y llegan a una situación en la que esas descoordinaciones acaban emergiendo. Es decir, al final todos nos acabamos dando cuenta de que todas esas inversiones, gran parte de ellas, no iban a ningún lado porque no hay ahorro suficiente para sostenerlas. Y entonces, al revés, empieza a verse como muchas de las inversiones no tienen una demanda real, como la producción más cerca del consumo, sin embargo, sí la tiene, suben los precios y ese aumento de la demanda va al consumo y no tanto a la inversión. Bueno, sería muy prolijo de explicar, digamos, uno por uno todos los procesos que él describe, ¿no? Pero básicamente es esto, es decir, básicamente es igual que el sistema de precios en una economía, digamos, sana y libre, pues coordina, nunca de manera perfecta, pero de manera suficiente todo el destino de los recursos económicos. En una economía que está dopada, ¿no? Que está manipulada por el sistema financiero, lleva a este tipo de descoordinaciones. Y por otro lado, esas descoordinaciones no son eternas, sino que el propio sistema, digamos, acaba reaccionando y acaba indicando qué es lo que se tiene que hacer. Y es cuando estamos ya en la época de crisis, hay proyectos que hay que liquidarlos y demás, ¿no? ¿Tú dirías que Hayek era partidario de que las crisis económicas, financieras, los sistemas se purgasen solos? Porque esta es una crítica muy grande que se le hace, una especie de actitud cruel, ¿no? Es decir, esos errores de los que hablas, esas malas inversiones, infraestructuras, inversiones en capital para las que no hay realmente demanda. Hayek plantea, dejen que con el tiempo todo ello se vaya recolocando, ese capital en los lugares donde se aprecia y donde es necesario. Eso va a ser doloroso en el plazo inmediato porque va a exigir despedir a trabajadores, una reestructuración dramática, pero va a ser mucho mejor que lo contrario, que es aquello por lo que abogaba Keynes quizás, inyectar crédito que mejore la solvencia de empresas zombies, zombificando el sistema, a la larga va a ser mucho más grave, ¿verdad? Pues tiene mucha gracia que planteas esto porque recuerdo que decía Hayek que tuvo un debate con un economista y le dijo el otro economista, usted lo que quiere son más y mejores quiebras. Y no es verdad que él quisiera más quiebras y desde luego no es culpa de Hayek que haya ciclos económicos y que por tanto haya crisis económica. Pero sí, él decía que efectivamente, una vez digamos, hemos sometido al sistema económico a una tensión tan fuerte y le hemos llevado por un camino que no debe, una vez todo eso es evidente y se hace evidente durante una crisis, lo que hay que facilitar es el ajuste. Y el ajuste, pues se hace por medio, efectivamente, de liquidaciones de grandes proyectos que antes parecían viables, pero que ahora vemos que en realidad no lo son. Y lo que tiene que haber es un ajuste en la medida de lo posible rápido, porque si no, lo que hacemos es cronificar todos esos desajustes, ¿no? Conseguir esta economía zombie que decías, yo creo que es una imagen muy, muy certera, ¿no? Quienes ponen de moda en los últimos 70 y sobre todo en los 80 a Hayek son, redoble de tambor, por nombrar aquí, si le tachaban de fascista, de pinochetista, Reagan y Thatcher. Madre mía, porque acabamos de nombrar la bicha, ¿no? Para cualquier socialdemócrata, estatista, es decir,
Vamos, los últimos sponsors que Hayek hubiera querido para dar difusión a sus ideas son precisamente Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, con encima la casualidad de que en el 89 se derrumba el muro, se destapa lo que había al otro lado en el sistema soviético y parece darle la razón de que aquello no había manera de que funcionase. Tenían razón Mises y Hayek cuando disputaban el que funcionase la economía planificada, ¿verdad? Yo creo que, o sea, estoy totalmente contigo, yo creo que la recuperación de la obra de Hayek, no solo de Hayek, también Milton Friedman, desde una postura científicamente muy distinta, hay que decirlo. Y otros autores pues contribuyeron, bueno, y la propia experiencia, digamos, de la sociedad, contribuyeron a que la idea de que el mercado se regula de una manera eficaz, pues fuese vista de una manera más aceptable, ¿no? Más aceptada. Políticamente es verdad que bueno, se le cogió en la Inglaterra de Margaret Thatcher, Ronald Reagan le concedió la medalla de la libertad, pero fíjate cómo Margaret Thatcher, que era una persona bastante, quiero decir, no era muy presta a reconocer sus errores, ¿eh? Pero dijo que el mayor error que había cometido ella, desde el punto de vista político, fue permitir que el Banco de Inglaterra tuviese una política más inflacionista de lo que debía haber sido. Es decir, que en este caso, digamos que no hizo mucho caso a nuestro amigo Hayek y ella lo acabó lamentando, Y con respecto a 1989 y la caída del muro, bueno, yo creo que está claro. Es decir, además es una historia muy, muy bonita porque decía, bueno, es que me has sacado el tema del socialismo. Yo creo que es una historia muy bonita porque aunque había habido varias críticas al socialismo, la primera que se hace esencialmente que va contra el núcleo del socialismo la hace Ludwig von Mises en su famoso artículo de 1919 y luego la retoma Hayek y la amplía. Bueno, es una historia, hay ciertas respuestas, ninguna de ellas responde realmente a las dificultades que habían puesto Mises y Hayek al socialismo y claramente la caída del muro pues les da la razón. Es que de hecho Robert Heilbronner, que es un economista socialista, dijo, por supuesto, resultó que Mises tenía razón. Acabó reconociendo que quien tenía desde el principio era Ludwig von Mises y su discípulo Friedrich Hayek. Oye, José Carlos, vamos a repasar brevemente lo que se conoce como el teorema de la imposibilidad del socialismo, para que los amigos tengan toda la información y sepan qué es lo que planteaban ya en los años 20 Hayek y von Mises, evidentemente como respuesta a lo que estaba pasando en la Unión Soviética con toda la toma del poder por parte de los bolcheviques, Lenin, etcétera. La economía planificada que por entonces parecía que iba a traer la utopía y el paraíso en la tierra. Ellos planteaban que eso no podía funcionar. ¿Por qué? Bueno, pues mira, he mencionado antes el año 1919, que es cuando Mises saca su artículo. ¿Dónde estamos? Pues estamos en el final de la Primera Guerra Mundial. Y durante la Primera Guerra Mundial lo que hay es una planificación económica en varios países, en Alemania, que es muy claro, incluso en Inglaterra y demás. Y entonces hay autores como Otto Neurath y otros que dicen, bueno, pues aquí lo tenemos, la planificación funciona. Y Mises dice que no. ¿Y por qué dice que no? Porque dice que los precios no solamente son los precios de los bienes de consumo, sino que son los precios de todas estas etapas de producción anteriores, ¿no? Es decir, de todos los bienes de producción. Si no tenemos precios de los bienes de consumo, no podemos saber cuáles son los precios de los bienes de producción y, por tanto, desde el punto de vista del propio planificador, nunca sabrá cuál es la mejor combinación de recursos para tener una mayor cantidad de bienes, ¿no? Para atender de una manera mucho más cumplida las necesidades. Bueno, el efecto de este artículo fue demoledor.
fue demoledor. Y hubo autores socialistas que incluso pues, llegaron a decir que tenía razón, ¿no? Hayek parte de esta idea de Mises, ¿no? Mises incluso en un momento en su artículo dice que en la economía hay una especie de división del trabajo intelectual, ¿no? Viene a decir. Y Hayek dice, bueno, pues efectivamente, lo que tenemos es este problema de que la información, como decíamos antes, está dispersa por toda la sociedad y lo que hace el sistema de precios precisamente es recabar esa información y hacer que cada uno de nosotros con nuestras acciones contribuyamos a los precios y, por tanto, contribuyamos a la coordinación de toda la sociedad. Yo recuerdo en el máster del profesor Huerta de Soto que don Jesús decía que, no sé si sería verdad, pero en aquella época, años 80, antes de la caída del muro, decía: el documento más preciado de la Unión Soviética era un ejemplar del catálogo de Sears, los grandes almacenes estadounidenses, ¿no? Porque a partir de ahí fijaban precios, porque no había manera. En un sistema donde tú prohíbes la propiedad privada y el libre comercio, es imposible saber lo que cuestan las cosas y, como tú muy bien has dicho, no nos quedemos simplemente en los precios de los bienes de consumo. Hay una miríada de precios anteriores a esos, que son los de bienes de producción, bienes de capital, que también se deben saber porque hay mercados para ello y que, bueno, es que el sistema va a ciegas y así pasó, que después toda aquella información que se conocía era falsa, estadísticas falseadas, porque aquello no había manera de que funcionase. Pero es que además el país con más economistas del mundo, con una enorme diferencia, era la URSS, porque claro, tenían que sacar los precios de donde fuera. Entonces, pues sí, efectivamente se nutrían de los precios que conocían del mundo capitalista y a partir de ahí hacían sus cálculos, todos siempre tardíos y erróneos, ¿no? Y yo voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo perfectamente cuando cayó el muro de Berlín y cuando empezó a recuperarse la economía libre en Rusia, que los medios de comunicación decían absortos: ha bajado la producción de tractores un 97%. Y algunos decían, bueno, esto demuestra que el sistema capitalista es un desastre. Y es exactamente al revés, porque habían producido tal cantidad de tractores que es que no se necesitaban más. Pero eso no lo podían saber los responsables de la economía planificada rusa. Entonces, bueno, esto es una historia muy, muy curiosa, la verdad.